Esta semana se cumplen 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. La Argentina cambió sin duda después de aquella crisis terrible del 2001, luego de que Eduardo Duhalde se pusiera al hombro la gestión, le llevara adelante el trabajo sucio. Y luego llegó Néstor, llegó con menos del 22% de los votos, llegó con cuestionamientos de todo tipo, en una Argentina que estaba prácticamente incendiada en términos sociales, el que se vayan todos, con una economía que había experimentado una crisis profundísima. Planteó un plan, planteó un programa de gobierno ya en la Asamblea Legislativa, en aquel célebre discurso en el cual afirmó que venía a proponernos un sueño y que no iba a dejar sus convicciones afuera de la Casa de Gobierno. Néstor Kirchner nos abandonó físicamente, pero de alguna manera demostró que era posible en la Argentina emprender el camino del crecimiento, de la inclusión, de alguna manera avanzar en aquello que había planteado Perón en 1945. Que los argentinos fueran todos los días un poquito más felices. A 10 años de esa pérdida, la Argentina está en una situación aún más grave. La crisis que afrontamos parece sumar las de Raúl Alfonsín y las de Fernando de la Rúa. El endeudamiento externo es feroz, la herencia recibida es tremenda, la pandemia afecta a todo el mundo y la cuarentena ha paralizado virtualmente la economía. La decisión del presidente de privilegiar la salud por sobre la economía, aunque luego planteara una redefinición de esta opción, claramente generó una emisión casi descontrolada que fue generando las condiciones no solo para un incremento de la inflación, sino también para el disparo del dólar blue, con una cifra que empieza con 2. Las buenas noticias de la semana en general proceden del exterior, pero no tan exterior, sino de la patria grande latinoamericana. El pueblo boliviano, con el MAS a la cabeza, consiguió desplazar de manera terminante en las elecciones realizadas en Bolivia a la dictadura que hasta ese momento ejercía, o todavía sigue ejerciendo, el poder en la nación hermana. El fin de semana pasado, este domingo, masivamente el 80% de los chilenos le dijeron que no a la constitución de Pinochet, que todavía seguía en vigencia. La democracia y los pueblos avanzan en algunos lugares de América Latina. El 17 de octubre, el acto virtual que organizó el PJ fracasó. Algunos hablan de bombardeo cibernético, otros hablan de fuego amigo, pero en la práctica el pueblo salió. El pueblo salió a celebrar el peronismo, ese hito histórico, ese punto de inflexión para la justicia social en nuestro país, para el impulso de la economía, para la humanización, para el reconocimiento de la humanidad, de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de los pueblos originarios. Y también salió para de alguna manera reclamarle al gobierno actual que tuviera más contundencia y que respetara el contrato electoral por el cual había sido votado. Como señaló Alberto Rodríguez A., la mayor parte de las consignas por las cuales se votó al Frente de Todos no fueron cumplidas. Y en cambio hubo intentos de acuerdo con distintos sectores que claramente están alineados del otro lado de la grieta, que de alguna manera también plantearon la cuestión de la credibilidad, de la confiabilidad de un gobierno
que parece no encontrar un rumbo preciso. El pueblo peronista y el pueblo en general salió a darle su respaldo al presidente para ponerse a la cabeza de una transformación. Todavía no hay un programa concreto. El ministro Guzmán debe luchar contra cierto desconocimiento de las relaciones de fuerza concretas que imperan en nuestra sociedad, su voluntad de impulsar con medidas técnicas un freno a la cotización disparatada del dólar, impulsar también un proyecto colectivo productivo. Tiene un contrapeso en el Banco Central, en la ambigüedad del respaldo político que recibe. De hecho, la situación al interior del Frente de Todos no parece ser la más sólida, y no parece serlo en la medida en que no se define una línea de acción, no hay un proyecto colectivo. El desafío de convertir una alianza electoral en una coalición de gobierno todavía está pendiente. Y aquí vemos cómo las distintas posiciones que imperan al interior del Frente de Todos de alguna manera se equilibran y hasta se vetan mutuamente. Fracasó la iniciativa de Vicentín. Hoy en día el proyecto Artigas plantea una disyuntiva. Están por un lado los que defienden a rajatabla la propiedad privada, más allá de la manera en que se accedió a esa propiedad por parte del exministro de Mauricio Macri y presidente de la Sociedad Rural, en su momento Echeverre. Por el otro lado, existe también una larga postergación de las demandas urgentes de los más necesitados. Tenemos un déficit habitacional en nuestro país que afecta a más de 4 millones de familias. Esto es prácticamente la mitad de la población argentina. Funcionarios del gobierno no solo salieron a impulsar la toma de tierras en el caso de este conflicto entrerriano, sino que se embanderaron muy claramente con uno de los sectores. El gobierno no planteó una posición concreta respecto de esto. Pero lo que se ve claramente en esta y otras cuestiones, como pasó con el caso de Venezuela, es que no controla la agenda y tampoco controla la agenda al interior del propio espacio del Frente de Todos. Razón por la cual le van marcando la cancha constantemente los mercados, la oposición, los medios y los sectores más radicalizados dentro de la propia coalición. El futuro es ambiguo en este sentido. Vemos al ministro Guzmán tratando de avanzar en algunas medidas que algunos juzgan como muy moderadas, otros plantean que no tienen suficiente respaldo político y de hecho le han puesto un ultimátum de resolver una cuestión que lleva décadas tal vez, o por lo menos muchos años, en apenas 15 días. Detrás de las tomas de tierras, que reflejan simultáneamente el choque de dos derechos que están garantizados por nuestra Constitución. El derecho a la vivienda, por un lado, y el derecho a la propiedad privada, por el otro. Evidentemente, en este conflicto que se da en Entre Ríos, el gobierno no va a salir indemne. En la medida en que no tome una definición precisa del presidente, va a cosechar todo lo malo de un lado y de otro, según respecto de qué sector se incline en el caso de tomar una posición activa y concreta. O pierde las clases medias, o confrontará con ciertos sectores de los movimientos sociales que lo colocarán en un brete difícil de resolver. Fundamentalmente, aquí lo que aparece es la necesidad de generar un proyecto colectivo con un liderazgo fuerte
y que sea compartido entre los que gobiernan y las mayorías que respaldaron a este gobierno y también a otros sectores a los cuales podría ampliarse. Pero lo fundamental es la demostración del poder de fuego, la determinación. Después de mucho tiempo de insistir en el privilegio de la vida y las políticas sanitarias, el gobierno ahora ha anunciado que pretende abrir en Formosa las fronteras, en Misiones también, por la necesidad urgente de recaudar dólares. Quiere recurrir también al swap chino, quiere ver si el Fondo Monetario le acerca dólares frescos. El problema es que todas estas decisiones son decisiones que se van postergando en el tiempo. Y efectivamente la conflictividad social crece, la inflación se incrementa, se están vendiendo los productos con remito abierto, es decir, sin precio, los que se entregan, sobre todo en la órbita de la construcción, que era una de las principales expectativas y para la cual se avanzó con el Procrear. La economía necesita señales concretas, un liderazgo enérgico, cohesión dentro del equipo de gobierno y sobre todo el desempolvamiento de las banderas que llevaron a que el Frente de Todos obtuviera el 48% de los sufragios. El mes de octubre es un mes histórico dentro de todo lo que tiene que ver con la mitología del peronismo. El 8 de octubre el nacimiento del general Perón, el 17 la fecha fundacional del movimiento, el 27 la muerte de Néstor Kirchner. Es fundamental para construir ese proyecto colectivo generar consignas, un sueño compartido, un discurso que convenza a los argentinos, a las grandes mayorías, de que es posible salir adelante. Pero el tiempo no es mucho. Y de hecho, sabemos que se están multiplicando las tomas de tierra, sabemos que hay preparadas muchas más en caso de que el proyecto Artigas tenga éxito en sus reclamos para el mes de diciembre. Y el mes de diciembre siempre es un mes problemático. Llega acompañado de un anuncio en la liberación de las facturas de los servicios públicos, un incremento de la inflación, dudas respecto de la continuidad del IFE y un dólar que no sabemos a qué precio puede estar. Hay que tomar decisiones. En este momento se requiere ser cirujano para sacar adelante al país. Esperemos que esa determinación esté presente en nuestras autoridades, porque el fervor popular que consiguió desplazar a la dictadura en Bolivia y que consiguió este plebiscito con este ejemplo que nos ha dado el pueblo chileno para archivar definitivamente la constitución de Pinochet, ese pueblo salió el 17 de octubre a respaldar y a exigir. Esas señales deben ser bien leídas, si no, la situación futura se complica muchísimo. Estamos aquí en transición, pensando esto, discutiendo esta nueva normalidad, con un conjunto de invitados con los cuales vamos a reflexionar sobre estas temáticas para tratar de que la Argentina efectivamente recupere su sueño colectivo y pueda salir adelante.